Bienvenidos al Ministerio Casa de Gobierno. Queremos enviar un saludo muy especial a todo ese liderazgo, a los ministros, hombres que Dios ha ungido, a los hombres que Dios ha llamado y ha capacitado para una gran comisión. Bendecimos a la iglesia en todo el mundo, la iglesia del Señor, la santa, la perfecta, la que no tiene mancha ni arruga, porque ha sido lavada con la sangre preciosa de Jesús. Un saludo muy especial a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los maestros y a los evangelistas. Pero un saludo muy especial a todos los líderes que están allí detrás de la escena, detrás del telón. Los servidores de las puertas de las iglesias, los que están allí sirviendo en un parqueadero, los que están allí sirviendo en el área del aseo, los que están sirviendo en el área de la cafetería, en el área de la logística, allí los que están sirviendo en el área del audio, del sonido, del mundo audiovisual. Saludamos a todo ese ministerio de líderes que están allí, allí como David, detrás de la majada, pero que están ungidos para grandes acontecimientos. Liderazgo y visión. Pequeños líderes, grandes resultados. En este espacio, Dios nos ha puesto a bendecir y a ministrar una palabra de fe, una palabra de propósito, una palabra de destino y una palabra de visión para todos aquellos pequeños líderes, ¿verdad? No son hombres renombrados, no son personas que ves en las redes sociales, no son personas que ves detrás de un micrófono, pero están ahí haciendo que una visión, haciendo que un ministerio, haciendo que un equipo pastoral, haciendo que un equipo apostólico y profético logre desarrollar la visión que Dios ha dado en ese territorio. Sama, liderazgo y pasión. Sama, liderazgo y pasión. Hoy quiero hablar acerca de unos principios de liderazgo y visión y enfocarme en todos aquellos pequeños líderes que tienen grandes resultados. Y vamos a hablar de un líder que, si bien es cierto, caminó con un hombre muy grande como David, es un líder que si no se hubiese nombrado la historia que este hombre causó, Sama hubiese pasado a la historia como muchos otros han pasado a la historia del anonimato. Nuestras iglesias necesitan líderes valientes. Nuestras iglesias necesitan líderes con el corazón de Sama. Nuestras iglesias requieren de un liderazgo efectivo, de un liderazgo comprometido, pero sobre todo nuestras iglesias requieren de un liderazgo con pasión. Cuando nosotros hablamos de pasión, podemos definir la palabra pasión de la siguiente manera: determinación inquebrantable. La pasión, técnicamente y simplificando la profundidad de ese concepto, la pasión significa determinación inquebrantable. Y esto era Sama. Cuando hablamos de Sama, hablamos de pasión. Cuando hablamos de Sama, hablamos de un líder inquebrantable, de un líder determinado, de un pequeño líder que se desafió, de un pequeño líder que le creyó a Dios, que le creyó a la voz de Dios, y de un pequeño líder que creyó que Dios le iba a dar una gran victoria. Vamos al libro de Segunda de Samuel. El libro de Segunda de Samuel, quiero invitarlos a que vayamos allí y nos vamos a ubicar específicamente en el capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, y vamos a empezar a caminar desde el verso 11 en adelante. Verso 11 del 23 de Segunda de Samuel. Después de este fue Sama. Vamos, digan todos allí donde están, Sama. Todo el liderazgo que está presente en este discipulado, todo liderazgo que está recibiendo esta instrucción apostólica y profética, diga fuerte, Sama. Repítalo una vez más, Sama. Vuélvalo a decir con más fuerza, Sama. Sama es liderazgo y Sama es pasión. Después de este fue Sama, el hijo de Age, Harari. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos.
Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aleluya. Aleluya, Dios, por la obra de Dios, pero aleluya por esos líderes con el corazón de Sama. Liderazgo y pasión, Sama. Pasión, determinación inquebrantable. Pero también pudiéramos definir la pasión como la capacidad para no retroceder de mi propósito, aunque se experimente dolor, humillación, necesidad o falencias. Todo líder que desee tener el corazón de Sama va a requerir 3 cosas importantes en su vida para poder operar en el campo o en el ámbito de Sama. Todo líder que se quiera levantar para defender una visión, para defender la visión que Dios le ha dado a sus pastores, a sus líderes, todo líder con el corazón de Sama requiere que tenga 3 importantes fuentes de naturaleza en su vida. Lo primero que necesita un líder como Sama es encontrar una causa para poder vivir por ella. ¿Qué es lo que te motiva como líder? ¿Qué es lo que hace que cada mañana te levantes? ¿Qué es lo que hace que cada fin de semana o que cada noche que hay reunión en tu iglesia te levantes y te dispongas a ir? ¿Qué es lo que hace en ti, líder? ¿Qué es lo que provoca en ti? ¿Qué es lo que arde en ti que te hace estar al lado de tus pastores, estar al lado de tus ungidos, estar al lado de los mantos? Tan fiel, tan leal a esa cobertura que Dios ha puesto sobre ti, sobre tu familia, para bendecirte, para darte un destino. ¿Qué es eso que está dentro de ti que hace que te quedes con tu pastor, con tu apóstol, con tu profeta? ¿Qué haces que te quedes con esa visión que Dios le dio a estos hombres ungidos de Dios? ¿Qué es lo que hace que te quedes allí cuando todos se van? ¿Qué es lo que hace que permanezcas de pie cuando todos retroceden? ¿Qué es lo que hace que estés allí apoyando, que estés allí sirviendo incondicionalmente? ¿Qué es lo que provoca en ti el deseo de defender ese lugar, de defender esa visión? ¿Qué es lo que hace que saques tu espada y defiendas la casa de tus ministros de Dios? Lo que hace que saques tu espada y defiendas esa visión, ese nombre, esa identidad que Dios le entregó a esa visión. Así como nuestros líderes que Dios nos ha bendecido en Casa de Gobierno, que han defendido con su espada el nombre de esta iglesia, que han defendido con su espada el nombre, la reputación de mi esposa, mi reputación. Hombres y mujeres, pastores, pastoras, ministros que Dios nos ha entregado, líderes como Sama, que Dios nos ha entregado para defender con su espada, para poder defender con su espada el nombre de Casa de Gobierno, el nombre de esta visión, la reputación de este lugar. Cuando muchas personas han señalado, cuando muchas personas han abandonado, cuando muchas personas no han creído, hemos tenido la bendición de levantar hombres, o de contar más bien con hombres como Sama. Así como David pudo contar dentro de sus valientes, dentro de su liderazgo con Sama, tenemos la bendición, y sé que hay muchos pastores que me están viendo en este momento, líderes allá, que tienen dentro de sus filas, si pudiéramos decirlo así, porque el apóstol Pablo dijo claramente que esa es una batalla de la fe y que debemos ser como soldados de Jesucristo, y sabemos que tenemos dentro de nuestras filas a los Sama. Pero ¿qué es aquello que te hace realmente levantarte? ¿Cuál es tu causa? Porque todo Sama necesita una causa por la cual vivir. Número 2, todo líder con el corazón de Sama necesita perseguir un sueño para dejar un legado a sus generaciones. Y número 3, todo líder con el corazón de Sama necesita vivir una vida diferente a los demás. Sama tiene que ser diferente a los demás. Si bien es cierto, la palabra de Dios permite ver del verso 8 en adelante del capítulo 23 de segunda de Samuel, si bien es cierto, nos permite ver
un sinnúmero de líderes pequeños que marcaron grandes acontecimientos, ninguno fue igual. Todo lo que Dios le entregó a Sama fue una espada. Y quiero decirle a los líderes con el corazón de Sama, Liderazgo y Pasión, que Dios te ha entregado una espada. Una espada representa un don, representa un talento, representa una habilidad. De pronto tú como líder Sama dices, pero yo no he predicado nunca en mi iglesia. Quizás no te entregaron una lanza de predicador. Tú de pronto dices, pero yo nunca he impuesto las manos, o no tengo una célula, o no tengo un grupo familiar, o no tengo una casa apostólica, o no tengo una casa de paz, como quiera que en cada denominación o en cada iglesia, más bien en cada visión llamen. Y tal vez tú dices, pero yo no me han dado nunca la oportunidad de tener una casa para poder liderar. Bueno, tal vez no te dieron esa lanza para abrir una casa, pero te dieron una espada, y con la espada es suficiente para defender la visión. La única herramienta que tenía Sama era su espada. ¿Sabes? La palabra de Dios declara en el libro de Corintios, capítulo 13, capítulo 12, declara que a cada uno se nos dio un don y que a cada uno se nos dio una habilidad. Dice que a unos les dio el Espíritu Santo el don para hacer milagros, a otros les dio el don para sanar enfermos, a otros el don para predicar, a otros les dio el don para hablar en lenguas, a otros el don de la profecía. Significa que cada uno, conforme el Espíritu nos dio un don, nos dio una espada, nos dio un arma, nos dio una herramienta. El apóstol dice con claridad, no todos son pastores, no todos son predicadores, no todos son apóstoles, no todos tienen que ser profetas. Cada uno conforme a la capacidad del don que Dios le dio, úselo. Y dice el apóstol Pablo, al que predicar, pues úselo. Al que hablar en lenguas, pues úselo. Sama, todo lo que sabía el líder Sama era que a él se le había entregado una herramienta y que él necesitaba usar una herramienta. En primer lugar, todo líder con el corazón de Sama necesita entender que Dios le dio una herramienta. Dios te entregó un don, te entregó una capacidad, te entregó una habilidad. Dios puso en esa espada o en ese don o en esa capacidad la habilidad para levantar grandes conquistas. Entonces lo primero que Sama tiene que entender, le estoy hablando a un líder Sama, ¿verdad? En este día, lo primero que un Sama debe entender es que se le entregó una herramienta, es decir, un don o una habilidad. Número 2, todo líder Sama debe entender que esa espada o esa herramienta tiene el poder y el potencial para provocar grandes milagros y para provocar grandes victorias. Lo que quiera que Dios te haya dado, tenlo por seguro que lo tienes. Y número 2, aquello que Dios te dio es suficiente. Si es un don de lenguas, será suficiente para romper las tinieblas. Si es un don de lengua, será suficiente para abrir los cielos y que se derrame una manifestación de salvación, una manifestación de conversión en esa visión donde tú sirves. Si todo lo que te entregó Dios fue un don para predicar, entonces ese don tiene el potencial y está diseñado para provocar milagros de conversiones en multitudes, hacer que familias se vuelvan al Señor por el mensaje que Dios te dio. Sama necesita entender, el líder Sama necesita entender que Dios le entregó una herramienta, o sea, una espada. Número 2, que eso es suficiente para causar una gran victoria en nombre del Señor. Y número 3, el líder Sama tiene que entender que tiene que usar la espada que Dios le dio. Cuando esta pelea se presentó en el campo, ahí en el campo de Leí, cuando vinieron los filisteos, Sama entendió que le habían entregado una herramienta. Sama entendió que esa herramienta era suficiente para una gran victoria y Sama entendió que debía usar esa herramienta o esa espada. Básese en estos 3 principios, mi líder, porque Dios contigo y con la espada que te dio quiere provocar grandes victorias. La palabra de Dios declara que Él es el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.
Este es el tiempo de la victoria de los Sama. Este es el tiempo de que los Sama se levanten y comiencen a usar los dones, las habilidades y los talentos que Dios le dio para proteger la visión, para proteger el propósito de sus pastores. No necesita ser un apóstol, no necesita ser un pastor, no necesita ser un profeta en una congregación. Si lo eres, amén. Pero si no lo eres, si estoy hablando con un Sama, con un líder pequeño, te estoy diciendo que tienes un arma, que tienes una herramienta suficiente y llena del potencial divino, que así como la piedra de David tenía la fuerza del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo para derribar ese gigante, de la misma manera tu arma, tu herramienta, tu don o tu capacidad que Dios te dio es suficiente para que tú puedas traer victorias a la visión que Dios te dio. Aleluya. Así es. Sama. El nombre Sama se traduce como Jehová ha oído. Jehová ha oído. Significa entonces que los líderes con el corazón de Sama necesitan tener una profunda comunión con el reino del Espíritu para que Dios los oiga. Jehová ha oído. Es decir, cuando Dios oye a un líder, Dios se dispone para apoyarlo. Siempre que haya un hombre dispuesto a defender la visión, siempre que haya un líder dispuesto, un Sama dispuesto a defender la visión, siempre que haya un Sama dispuesto a defender la causa de un propósito que Dios le entregó a ese ministerio, que Dios le entregó a ese llamado, siempre que haya un Sama con un corazón de liderazgo y con un corazón que arde en pasión, siempre tendrá un Dios que le escuchará y siempre tendrá un Dios que le dará grandes victorias. Oro en esta mañana para que el espíritu de Sama venga sobre el liderazgo, para que Dios levante en nuestras congregaciones, en nuestras naciones, para que Dios levante en nuestras familias hombres con el corazón de Sama, hombres con un liderazgo y con una pasión, con una determinación inquebrantable. Hombres como Sama, líderes pequeños que no retroceden ante un propósito, que a pesar del dolor, del sufrimiento, pueden levantar su voz y decir: todo lo puedo en Cristo, porque es Él el que me fortalece. Oramos desde casa de gobierno a las naciones. Oramos desde casa de gobierno a esas visiones que Dios ha dado allí en cada ministerio. Oramos por esos pastores, apóstoles, profetas y evangelistas a nivel mundial y a nivel global, en cada uno de los continentes que Dios ha creado y nos ha entregado a todos. Oramos para que en sus congregaciones se agreguen los líderes con el corazón de Sama. Oramos también para que esos líderes con el corazón de Sama, que hoy están comenzando a salir del anonimato, porque después de este mensaje estoy seguro que se levantarán Sama, que habrán hombres y mujeres que serán no empoderados por Dios, sino que serán mudados en su corazón como fue mudado Saúl. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Mientras estás bajo el sonido de mi voz, el Espíritu de Jehová está sobre ti, y ahora mismo el Espíritu de Jehová te tome como tomó a Sansón y te levante a una dimensión de entender que tú eres un Sama, que tienes una espada que es suficiente para una gran victoria, pero que tienes que empezar a usar. Características del corazón de Sama. Y voy a hablar de 4 características del corazón de Sama rápidamente. 4 características del corazón de Sama. Sama, número 1, es aquel hombre que se queda y hace frente cuando todos se van. Vamos a leer la escritura. Dice: había un pequeño terreno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Verso 11. La primera característica de un líder Sama es que Sama se queda y hace frente cuando todos se van. Y aquí se marca la primera y la más importante de todas las características que Sama puede tener. Este hombre marcó la diferencia entre los demás líderes. A estas guerras solamente iban hombres, líderes, no iba cualquier persona. Números capítulo 12 y capítulo 13 revela, ustedes han leído la escritura, que dice que Dios le habló a Moisés acerca de escoger líderes para ir a reconocer la tierra de la promesa, la buena tierra. La palabra declara que Moisés escogió 12 líderes, 12 potencias, escogió
12 personas de influencias. Eran eran príncipes, hijos de reyes. Eran los principales de los clanes de Israel. Siempre enviaban a una gran misión líderes. Es por eso que es bueno ser líder en una iglesia. Es bueno ser líder en una empresa. Es bueno ejercer o ejecutar un liderazgo en una visión, porque Dios siempre escoge líderes para traer grandes resultados. Dios siempre escoge líderes para causar cambios y para causar impactos, no solamente en la visión, sino en toda una sociedad, en toda una nación, en todo un continente y a nivel global. Dios siempre se enfoca en líderes y enviaron 12 líderes. Ahora bien, a la guerra solamente iban líderes. Esta es una guerra de líderes, líderes filisteos, líderes en contra de la visión de Dios, líderes que tienen el propósito de destruir los planes perfectos de Dios en una iglesia. Ahora mismo hay líderes con el espíritu de los filisteos que vienen a destruir a tu pastor, que vienen a atacar la visión y el propósito que Dios le entregó a esos ministros que son una cobertura para ti. Ahora mismo hay espíritus rondando la visión, entidades espirituales que traen brujería, que traen enfermedad, que traen adulterio, que quieren traer fornicación, desánimo y que quieren tomar el corazón de los hombres grandes de Dios y que quieren llevar a los grandes ungidos de Dios a caer como cayó David, a caer como cayó Adán, a fracasar como fracasó en medio de la depresión y de la derrota el gran profeta Elías. Pero es ahí cuando necesitamos a Sama. Y es ahí cuando Sama tiene que sacar su espada y la tiene que desenvainar para poder defender la visión, el campo de lentejas. Porque el campo de lentejas representa esa visión, representa esa casa apostólica, esa casa pastoral, ese lugar donde tú te congregas, esa familia que Dios te entregó a ti, ese matrimonio, es ese campo de lentejas. Ahí es donde necesitamos a Sama. Líderes fueron a la guerra, pero todos estos líderes se acobardaron y se fueron. Porque se fueron frente a los otros líderes y Sama se quedó solo frente a una gran multitud de líderes que traían pensamientos de destrucción, que traían como objetivo destruir, dañar, romper, causar confusión y causar pérdidas en el pueblo santo de Dios. Afectar la visión que Dios le había entregado al rey David, porque Sama es del ejército de David. Si Sama no defiende ese lugar, la visión del rey David se afecta. Se afecta el propósito que el rey David está desarrollando. Es por eso que hay una espada en tu mano, Sama, para que te levantes a defender la visión que Dios te dio. Si eres un hijo de casa de gobierno, levántate con tu espada a defender la visión que Dios te dio. Todos los líderes huyeron, pero Sama fue el único que se quedó. No le dio importancia a su soledad. No le dio importancia a que los demás se habían ido. Sama no es el tipo de hombres, de líderes que dicen, pero nadie quiere hacer nada, pero nadie está comprometido. Sama se compromete donde nadie se compromete. Sama hace donde nadie hace. Sama actúa donde nadie actúa. Sama da donde nadie da. ¿Por qué? Porque Sama es liderazgo y pasión. Dije que Sama es liderazgo y pasión. Sama está donde los demás no están. Sama se queda donde los demás retroceden. Sama conquista donde los demás ven fracaso. Sama es aquel líder que ve donde otros no son capaces de ver. Segunda característica es que Sama se mantiene firme. Tú eliges huir o tú eliges defender. Tú eliges salir en contra de la visión que Dios dio o tú eliges defender la visión que Dios dio. Tú eliges usar tu espada en contra de tus líderes. Tú eliges usar tu espada en contra de tus pastores, de tus ministros. Tú eliges sacar tu espada y traspasar el corazón de esa visión que Dios entregó, de esa iglesia en la que tú te congregas. Tú eliges destruir la familia pastoral que Dios puso bajo tu cobertura, que Dios puso por encima de ti. Así como Joab sacó su espada y atravesó a este otro general del ejército de Saúl. Así mismo tú decides sacar tu espada y hacer daño y derramar sangre inocente. O tú decides sacar tu espada y defender.
Porque Pedro sacó su espada para defender la causa de Jesús. Pedro sacó la espada no en contra de Jesús, sino que sacó la espada en contra de los que querían detener el propósito. Satanás vino para matar, vino para robar y vino para destruir. La brujería está en este momento operando sobre tu ministerio, sobre tu iglesia. Tal vez tú como líder estás allí viéndome, pero tus pastores, tus profetas, tus apóstoles, los hombres que velan por tu alma, por tu vida, por tu familia, los hombres que te aconsejan y que cada día se esfuerzan por darte una palabra de fe y mantenerte cerca del Señor. Tal vez están viviendo bajo una crisis, bajo una circunstancia muy dolorosa, muy difícil. Tal vez la iglesia donde te congregas se está acabando. Tal vez el lugar donde Dios te plantó está a punto de cerrar sus puertas. Tal vez las manos de tus líderes espirituales se están cayendo, están bajándose como las de Moisés. Ahí es donde Sama se da a conocer. Ahí es donde Sama no retrocede. Ahí es donde Sama saca a relucir la espada que tiene. Ahí es donde Sama se queda cuando todos se van. Y ahí es donde Sama, número 2, se mantiene firme. La tercera característica que vemos es que Sama defendió con su propia vida ese terreno. Dice la Biblia que había un terreno de lentejas y lo defendió. En primer lugar, se queda y hace frente cuando todos se van. Número 2, se mantiene firme. Número 3, defiende con su propia vida ese terreno. ¿Cuál es tu terreno? ¿Cuál es la visión a la que tú sirves? ¿Cuál es el ministerio al que tú sirves, donde Dios te plantó? ¿A dónde fue donde Dios te ubicó? Tiene un propósito. Tu espada tiene un propósito, porque tu espada se te fue dada, tu don, tu habilidad se te fue dada para defender ese lugar. La causa de esos apóstoles, la causa de esos profetas, la causa de esos maestros, se te fue entregada, Sama, una espada para que defiendas esa causa. No se te dio una espada por virtud tuya, se te dio una espada por virtud de aquellos hombres y mujeres, de aquellas visiones, de aquellas iglesias, de aquellos lugares donde tú te congregas y recibes la palabra de fe para que tú las defiendas. ¿Cuál es tu terreno? ¿Saben algo? Este líder Sama puso en riesgo su vida para defender esa heredad, porque él entendía que esa heredad era el futuro de los suyos y por esa causa comenzó a pelear. Sama es el tipo de líder que pelea por las bendiciones que Dios le ha entregado. Y número 4, dice, y Jehová le dio una gran victoria. Número 4, Sama es el líder que trae victorias y recompensas a la visión que Dios ha dado. Oh, Sama no trae problemas. Sama no trae problemas. Dije que Sama no trae problemas. Sama no es un líder de conflicto. Sama no es un líder que divide. Sama no saca su espada para dividir. Sama no saca su espada para hacerle daño a los ungidos de Jehová. Oh, la palabra de Dios declara en el libro de Samuel, en el capítulo 2, en el capítulo 1, que cuando Saúl, el ungido de Jehová, pero que estaba haciendo daño a la nación, Dios ya no estaba con Saúl, pero eso no significa que no era ungido. Quiero decirte que Dios puede que no esté con tu hombre, es decir, con tu hombre de Dios. Puede que Dios haya quitado el favor y la gracia de tu pastor, de tu profeta, de tus líderes, pero no significa que dejarán de ser ungidos. Dios los seguirá usando como usó a Noé cuando estaba desnudo en su peor derrota. El hecho de que Noé estaba en esa condición no significa que Dios no lo usó. Él seguía siendo ungido. ¿Sabe algo interesante para poder despedirnos en esta hora? Y es lo siguiente. A pesar de que Saúl ya no estaba respaldado por Dios, pero era ungido, vino Abisai y le dijo, ahí está el enemigo de Jehová. El Señor lo ha puesto en tus manos, mátalo. David sintió temor. David tuvo miedo y no quiso sacar su espada y reprendió a su soldado y le dijo, ¿sabes una cosa? Mi líder reprendió a su líder y le dijo, no levantaré yo la mano contra el ungido de Jehová. Aunque este hombre no está respaldado por Dios y aunque este hombre provocó a ira a Dios, yo no voy a ser el que saque mi espada contra un santo de Jehová. Sama no saca su espada contra un santo de Jehová. Sama no saca su espada contra el ungido del Señor, aun si el ungido está caído y aun si el ungido está en derrota. Sama defiende el campo de lentejas, porque Sama ama a su rey, porque Sama ama a su príncipe, porque Sama ama a la visión que Dios le entregó.
Y yo oro para que ahora mismo Sama sea restaurado a su posición. Padre, yo te doy gracias que a través de esta enseñanza de liderazgo y visión, principios para liderazgo y visión, se levanten líderes con el corazón y con la actitud de Sama. Sama, liderazgo y pasión. Señor, empieza a poner una causa, un legado, un sueño, un propósito en el corazón de todos esos líderes, Señor, que están allí tratando de entender un propósito, un destino y un rumbo en sus vidas. Señor, revélales a través de este mensaje, que tu Espíritu traiga a convicción en el nombre de Jesús, que los dones y los talentos, habilidades, capacidades que le has dado a estos líderes, Señor, tienen un solo objetivo y un solo propósito: ser sacados y ser expuestos para defender la visión que tú le has dado a tus ungidos, que tú le has dado a los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores a nivel global, Padre. Llena nuestras iglesias con Sama. Llena, Señor, nuestras familias con el corazón de Sama. Llena nuestros liderazgos con la actitud de Sama, Señor. Que el mundo se llene de líderes como Sama. Que nuestros gobiernos sean gobernados por líderes como Sama. De pequeños a grandes, del anonimato a grandes tronos, Señor. Bendecimos el liderazgo en cada congregación. Bendecimos el liderazgo en las naciones del mundo. Bendecimos el liderazgo en cada continente. Donde quiera que esta palabra entre, bendecimos tu liderazgo. Bendecimos el liderazgo de las puertas de tu congregación. El liderazgo de los parqueaderos, el liderazgo de las cafeterías, el liderazgo del altar, el liderazgo de la danza, el liderazgo de los instrumentos, los líderes de jóvenes, los líderes de matrimonios, los líderes que están allí de una u otra manera, no al frente de una pantalla, pero que están allí con su espada defendiendo el campo de la visión que Dios les ha entregado. El Ministerio Casa de Gobierno, el apóstol Henry Camacho los bendice. Muchas gracias. Gracias.